A ver, sería retroalimentación, examen, ¿no? Era el examen interciclo, ¿no? A ver, vamos a ir comentando cualquier pregunta, ya saben, en las órdenes, ¿no? Ya que hay un aeroplano que está volando, formando con el horizontal un ángulo de 38 grados. Para que se vea, ¿no? Más o menos 38 grados. Digamos que llega hasta aquí, ¿no? A ver, ya, pasemos este. Este aeroplano va volando así, ¿no es cierto? Y vuela desde aquí, digamos que hasta acá. Una distancia de 100 kilómetros. Dice. ¿Y qué avanza esa distancia? Y la pregunta es, formando un ángulo de, voy a poner así grande, ¿no? 38 grados, 10 minutos, 15 segundos. La pregunta es, ¿cuánto avanza hacia el este? ¿Y cuánto avanza hacia el norte? Los que tuvieron problemas en plantearse esto deben considerar que han ingresado a la universidad dando un examen en el que esto se supone algo elemental. Vi que tenían problemas hasta de lateralidad. Derecha, izquierda, este, oeste, norte, sur. Eso es algo que ya no podemos ponernos a enseñar en la universidad. Ustedes tienen ya 3 años de bachillerato. Entonces son cosas que tienen que darse por sabidas. Si es que todavía tienen problemas desde allí, ustedes tienen ya que plantearse, ¿no? Espacios de estudio mucho mayores, desde las bases de las asignaturas, ¿no? Y también desde todo lo que es la matemática básica. Bastante básico. Yo parto del hecho de que este planteo y este gráfico es algo que no les debería costar absolutamente nada hacer, porque solamente son los elementos que se les da para que puedan hacer una resolución. Pero bueno, la mayoría sí ha podido. Me refiero solamente a los que han tenido este problema, ¿no? Identificar el este con la derecha, el oeste con la izquierda, o ubicarse, ¿no? Dentro de las unidades de cómo hacer conversiones y ese tipo de cosas, pues. Entonces, ya ustedes tienen que evaluar. Pues lo primero que habría que hacer es manejar, ¿no? Este ángulo en términos de segundos o minutos y segundos, ¿no? En términos de un ángulo, ¿no? Para la conversión, 38 grados, 10 minutos, 15 segundos, ¿cierto? Esto de aquí es lo mismo que un ángulo de 38 grados más 10 minutos, ¿cierto? Tendríamos que dividir esos 10 minutos para 60, ¿cierto? Más los 15 segundos, ¿no? 15 segundos que tendríamos que dividir para 3600. O va a hacer la conversión de segundos a minutos y de minutos a segundos, pero aquí ya le pongo directo. En todo caso, si tienen alguna pregunta, me pueden decir.
Solo podían hacer directo. Vamos a hacer a manera de clase, así que sería 38 más 10 sobre 60 más 15 sobre 3600. ¿No? Allí, directamente con esa operación, les iba a dar en quebrado, ¿no? O en número decimal. Es decir, el ángulo sería 38,1708 grados, ¿cierto? Podía pasar este ángulo a radianes, pero en todo caso no se había pedido eso. Lo que se pedía es, ¿qué distancia recorre este aeroplano al este? ¿No es cierto? Esta sería la pregunta. ¿Y qué distancia recorre este aeroplano al norte? Se puso claramente de que el ángulo es con la horizontal. Porque si a veces en estos problemas se dice ángulo de elevación, y cuando se dice ángulo de elevación, allí sí, ¿a qué se refiere? A este, se refiere al ángulo que forma con la vertical. Entonces ya directamente les puse el ángulo que forma con la horizontal para que no tengan problemas en identificar eso. Bueno, también se le conoce como ángulo de elevación. A ver, ahora entonces, el este, si ustedes se fijan, es el cateto adyacente a este. Como es el cateto adyacente, seguramente lo mejor será resolver con coseno, ¿cierto? Coseno de este ángulo, es decir, de 38,1708, será igual al adyacente, que no conozco, dividido para la hipotenusa, que es 100 kilómetros. Esa sería la forma en la que yo podría plantear los datos para poder tener una de las incógnitas. La otra incógnita era el norte. Pero el norte está opuesto al ángulo, entonces se podría obtener con seno, ¿no es cierto? El seno de 38 sería el cateto opuesto, que sería norte, dividido para la hipotenusa, que sería los 100. Y de allí ya tendría, ¿no es cierto?, que el E, este que está dividiendo pasaría multiplicando, sería 100 por el coseno de 38,1708, y el norte sería, este 100 que está dividiendo a sí mismo, multiplica grados. Haciendo estas operaciones, obtendría los resultados, ¿no es cierto? A ver, aquí para que no estorbe. Esto sería los 100 por el coseno de 38,1708. Si alguien le puso el 3, etcétera, no va a pasar nada, ¿no? Por los decimales no me echo lío. Si es que alguien pone esta respuesta como 78,62, está tan bien como el que quiera poner 2 o 3 o 4 decimales. 78,60. Yo le pondría 62, les dije con 2 decimales, ¿no? Kilómetros. Las unidades hoy veo que tiene una fascinación increíble por los números, no sé por qué. Tienen bastante apego a la aritmética, y eso está bien, pero ya hay que irse desprendiendo de eso. Se le podrían poner 8 u 80, no pasaba nada. Asimismo, kilómetros, ¿no? Profe, ¿y si se utiliza el teorema de Pitágoras para sacar el norte del norte? Tampoco pasa nada.
Si alguien, no podría pasar nada, ¿no? Si es que alguien sacó el este y cogió el este y dijo, a ver, el norte es igual. El norte es igual a la raíz cuadrada de 100 al cuadrado menos la raíz cuadrada del este que ya tengo, que es 78,62. Y muy bien la pregunta, muchas gracias. ¿No? Entonces, ¿cuánto le va a dar? Le va a dar esto. ¿No es cierto? Aprovechando la pregunta, raíz cuadrada de 100 al cuadrado menos 78,62 al cuadrado. 61,79. ¿Cómo escribirían esta respuesta? Si este 9 redondeado es 10, entonces sería 61,8 kilómetros. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Eso era. Esta era la primera. Bueno, hasta allí, como digo, todavía no hay mucho problema. Me preocupé cuando empecé a ver lo que venía. Porque ya hicimos esto. Me acuerdo clarito que resolvimos. Yo ya les tomé esto en la prueba. Decía que se les daba un triángulo isósceles y ustedes tenían que hallar los ángulos. Ni siquiera decía resolver el triángulo. Decía hallar los ángulos del triángulo isósceles dado. Entonces, pongamos que alguien hacía algo así, ¿no? Cogía, por ejemplo, de aquí a acá. Y cogía de aquí a acá. Así que esta base vale B. Los lados iguales valen A. ¿Cuánto valen los ángulos interiores? A este le podían llamar, qué sé yo, teta, por isósceles. Ya saben que ese también vale teta. En todo caso, les iba a dar lo mismo, calcular este una vez y calcular este otra vez, igual les iba a dar lo mismo. Pero me basta con que hayan calculado una vez y hubieran dicho que este es igual a este. Este de aquí supongamos que es algo. Ni siquiera decía resolver el triángulo, ¿no? Solo decía hallar estos ángulos. Para poder hacer esto, como ustedes no saben resolver triángulos que no sean rectángulos, por el momento, entonces lo que tocaba era partirla en dos a esto. ¿Cierto? Y partirla en dos a este. Aquí así. Lo que tienen es un triángulo rectángulo. Este ángulo sigue siendo teta. Este es 90 grados. Ya sé que es 90. Y este de aquí, como le partí a la mitad, este de aquí valdrá 1/2 de alfa. Lo que me está pidiendo es calcular alfa. Pero si yo tengo 1/2 de alfa, ya sé que sí. Bastará multiplicarle por 2 para tener este ángulo.
Este lado de aquí es conocido, ¿no? Es A. Y este lado de aquí, ¿no? Es B. Esto de aquí valdrá un medio de B. Ya. Allí nomás ya muchos fracasan. O sea, no saben que pueden hacer esto. O sea, ahí plantéense qué está pasando, ¿no? Necesitan un estudio de geometría, pero el más básico que existe, es decir, figuras regulares. Figuras regulares, triángulos, ¿no? Desde definición de punto, punto, línea, triángulo y figuras regulares, cuadrado, rectángulo, rambos, todo lo que son las figuras que son las conocidas, ¿no? Por ejemplo, este triángulo se dijo claramente que es isósceles. Y se dijo que estos lados son los iguales y que la base es la desigual. Entonces, esto ya debería ser tan inmediato como fue esto. Ya, a partir de aquí hay otra dificultad. Ya, alguien ya llega aquí, pero ahora ¿qué hace? ¿No? Dice, me están pidiendo este ángulo. Si me están pidiendo este ángulo, yo tengo que calcularle en función de las funciones trigonométricas. Es decir, seno, coseno, tangente. No vale que utilicen seno y tangente. A muchos han utilizado seno y tangente porque este dato de aquí no se les da dado. Los datos que se les ha dado es de lados. Si tienen este lado y tienen este lado, es evidente que lo más práctico es coseno, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que si van por el lado de primero resolver esto y después ponerse el otro, no les vaya a salir. Sí les va a salir. ¿Ya? Pero lo más básico es trabajar en función de los datos. Ahora, hay quienes a y a B no le ven como dato. Allí tienen otro problema. Eso es bases de álgebra. Y no me estoy refiriendo al álgebra que les están dando aquí en la universidad. Estoy refiriendo al álgebra que, aunque vengan de una... Bueno, ahora el bachillerato es unificado. Antes decían que porque vienen de sociales no pueden saber eso. Igual, incluso en sociales se daba eso. Pero no pueden no haberles dado el álgebra básica, en el que ya del número se pasa a literal. O sea, ya no tienen que saber que 1 más 2 es 3. Ustedes lo que saben es que A más B es igual a C. Bases de álgebra, ¿no? Estos son datos porque son constantes. Tienen que saber la diferencia entre constante y variable. Si estos son datos, el coseno del ángulo es igual al adyacente, que sería 1/2 de B, dividido para la hipotenusa, que sería A. Y con eso resolvería el coseno del ángulo, que al hacer esta división me sale B sobre 2A. Pero ¿y cuánto vale B en número y cuánto vale A en número? Eso es irrelevante. Se les podría dar, pero ya no. Entonces aquí están para elevar el pensamiento. O sea, a partir de aquí esto está en respuesta como un número. ¿Y dónde se ve que hay esa dificultad? Es porque cuando acá escriben número, solo escriben el número y ya no ponen la unidad. Ya cuando es número es porque se quiere aplicar a algo que se puede medir, por ejemplo, en este caso. ¿Ya? Si no le dan importancia a la unidad, es porque no necesariamente tiene que representar un valor de longitud, por ejemplo. Por ejemplo, esto de aquí no está dado en centímetros, ni en metros, ni en nada. Simplemente es una situación idealizada que yo tendría que resolver en cuanto a cuál es la longitud de sus ángulos. Y los ángulos puedo determinar en grados o en radianes, sin necesidad de que me den medida. Entonces el coseno del ángulo es esto. ¿Cuánto vale entonces el ángulo? El ángulo valdría, ¿no es cierto? Sacándolas o resolviendo esto de aquí, ¿no es cierto? El ángulo
sería igual a este coseno, puedo decir, no, el coseno inverso le anula coseno. Puedo decir que este coseno pasa al otro lado con su operación inversa. Y esta sería la primera respuesta. El ángulo de aquí vale coseno inverso de b sobre 2a. Si este ángulo de aquí y esto de aquí, ¿no es cierto? Por isósceles. Podría poner, ¿no es cierto? Por isósceles. El otro ángulo teta, el de acá, obviamente va a valer lo mismo. Ya tienen este y ya tienen este. ¿Cómo calcular el de acá arriba? Como no pueden calcular el de acá arriba, pueden calcular este. A ver, saben esto. Aquí pueden aplicar varias cosas. Como estamos haciendo en forma de clase, ¿no? Alguien puede decir, a ver, este ángulo de aquí tiene como opuesto este de acá. Es evidente que el opuesto a este ángulo es este. Por lo tanto, el seno de 1/2 de alfa es igual al opuesto, que es 1/2 de b, sobre a. Alguien dice, el seno de 1/2 de alfa es igual a b sobre 2a. ¿Era necesario que hagan esto? No. No es que el que haya hecho ya está mal, pero no era necesario porque ustedes ya saben que este ángulo de aquí es complementario con el de aquí. En una clase habíamos dicho que el complementario, ¿no es cierto?, se relaciona con el ángulo en base de las relaciones seno-coseno. Es decir, si este es el ángulo y este es complementario, de aquí directamente, ¿no es cierto?, este ángulo, o el b sobre 2a, vuelve a repetirse acá, con seno del complementario, de 1/2 de. Esto es cierto, ¿por qué? Por complementario. Es decir, no necesitaban hacer esto. Ahora, si es que no se dan cuenta de que es complementario, hacen esto, llegan a lo mismo. Así que tampoco es problema. Ahora, no se les está preguntando cuánto vale 1/2 del ángulo, sino se les está preguntando cuánto vale el ángulo. Pueden seguir allí varios procesos, ¿no? Alguien me diría, ¿no? Verá, ni siquiera esto no hice yo, porque tampoco era necesario. Es que ni siquiera esto es necesario, ¿no? Alguien dice, si yo ya tengo este y ya tengo este, eso quiere decir que ya tengo este, porque yo solamente le cogí y le puse que el ángulo alfa es igual a los 180 que deben necesariamente sumar los tres. Recordarán que hicimos esa demostración. 180 grados que deben sumar los tres, menos este y menos este. Menos de este y menos de este sería menos 2 veces este, ¿no es cierto? Menos 2 veces el coseno inverso de b sobre 2. El que hizo esto ya tiene bien, aunque no haya hecho esto. Es decir, ni esto era necesario. Pero como no solamente estamos haciendo la retroalimentación del examen, sino estamos haciendo como clase, es interesante saber que si ustedes tienen esto, ya tienen el ángulo. ¿Por qué? Porque 1/2 de alfa sería, este seno pasaría al otro lado como seno inverso de b sobre 2a. Y si multiplican por 2 aquí, multiplican por 2 acá, ya tienen el ángulo alfa, que sería, se va con esto, sería 2 veces el seno inverso de b sobre 2. Es decir, alfa se puede expresar de esta forma, pero también se puede expresar como 2 por el seno inverso de b sobre 2.
ver, chicos, ¿tienen preguntas? No está aquí. No es difícil, ¿no es cierto? Y yo ya resolví esto, me acuerdo en clase. Les tomé como prueba, fallaron algunos, o bastantes, hice la recuperación de esto. Y les volví a tomar lo mismo. Más de la mitad del curso fallé esto, más de la mitad. Ustedes tienen que plantearse qué es lo que están estudiando. Yo les mandé tareas mucho más difíciles que esto. Si no llegaron al examen ni siquiera habiendo hecho las tareas, ¿qué puedo hacer yo? Ya si llegan sin estudiar, entiendo. Pero llegar sin hacer las tareas, casi que para que me presente. A ver. Luego decía que hagan una demostración, ¿no? La tercera. La tercera decía, demuestra que tangente de un ángulo más secante de un ángulo, más secante de un ángulo, del mismo, menos 1, dividido para tangente del ángulo menos secante del ángulo más 1, es igual a la suma de tangente más secante. Ya habíamos visto que tendremos 3 formas de conseguir esto. Esto convertirle en esto convertirle en esto, o llevarle a las dos y demostrar que son iguales. Les dije que podían usar cualquiera de esos métodos. En todo caso, si ninguno de esos les sirve, tienen la última opción, que es transformar a senos y cosenos. Cualquiera de esas 4 formas podían utilizar. Entonces, aquí lo más práctico, ¿no?, es ver la forma de generar una igualdad, es decir, de llegar a una igualdad que sea conocida. ¿Y qué igualdad ustedes conocen? Solamente, yo diría, básicamente 3, ¿no? Las que son por cociente, las pitagóricas, ¿no es cierto? Y las, bueno, las inversas se dice. Es decir, que la secante de un ángulo es 1 sobre coseno, que la cosecante de un ángulo es 1 sobre seno. Estoy haciendo esto como clase total, ¿no? Porque veo que aquí sí ya falló. Creo que solo unos 4 o 5 pueden esto. Pero esto hicimos en 2 clases. Y les dije que de aquí les iba a tomar una. Y les mandé en la tarea, ¿no? Y les pedí que a estas identidades les presten atención. A ver, y la cotangente es 1 sobre tangente. En cociente son las más simples, ¿no? Que la tangente es seno sobre coseno. Esto es para las formas seno y coseno, cuando quieren transformar esto a seno y coseno. Y que la cotangente es coseno sobre seno. Las pitagóricas salían en función de que el seno del ángulo al cuadrado más el coseno del ángulo al cuadrado es 1.
Entonces, esto hace que, si yo divido esto para seno, ¿cierto? Sea 1 más cotangente cuadrado del ángulo sea igual a 1 sobre, ¿no es cierto? Seno, que sería cosecante cuadrado del ángulo, y la otra que 1 más tangente sea igual a secante. Eso es todo lo que se conocía. Para resolver esto, acuérdense que habíamos dicho que es necesario manejar estos como que fueran términos. No porque esto sea tangente, ya se comporta diferente de lo que se comporta A, B, C en álgebra. Entonces, si esto es una ecuación, ¿cierto? Supongan, voy a hacer una suposición, ¿no? Ustedes no tienen problemas cuando se les pide que hagan algo así. A al cuadrado menos B al cuadrado sobre A más B igual a A menos B. Si yo les pido que hagan algo así en álgebra, ¿no? Ustedes tienen varias formas de hacer. Por ejemplo, me dicen, a ver, verá, este que está dividiendo yo lo voy a pasar multiplicando. Es decir, a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b, que multiplica a más b. Entonces, a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a por a, que sería a al cuadrado, más ab menos ab menos b al cuadrado. Esto se va con esto y se ve que esto es igual a cuadrado menos b. Otro me dice, ¿sabe qué? ¿Para qué pasar tiempo? Mejor yo factoro esto. Yo hago a menos b por a más b, que es lo mismo que esto. Le divido para lo que estaba, que era a más b, y le igualo a menos b. Este se simplifica con este, y a menos b es igual que a menos b. Por lo tanto, es esto. Otro me dice, no, verá, yo lo que hago es, cojo este y le paso acá. Y cuando le paso acá, acá queda 1. Este le paso acá y le multiplico. A más b por a menos b. Porque si yo multiplico estos dos, me va a quedar, este por este me va a quedar a cuadrado menos b cuadrado. Este, como es igual que este, se elimina y 1 es igual que. Esto ustedes no necesitan ni siquiera estar haciendo ahora en su materia de álgebra. Porque son cosas que se hacen en décimo de EGB. Es decir, ustedes tuvieron que haber tenido un álgebra que ya les enseñó esto. Factorar, todo eso. Yo les pedí que empiecen a manejar estos términos, tal como si fueran términos de álgebra. Y que operen igual. Y dirá, bueno, sí, pero y esto está más difícil. Pero es que las operaciones son bastante similares, si no, fíjense. Voy a hacer la forma más simple, ¿no? Después ustedes me van diciendo y podemos hacer de muchas formas. Por ejemplo, yo digo, a ver, este de aquí es el numerado. Voy a coger todo este denominador y le voy a pasar multiplicando para que me quede. Este de aquí, multiplicando acá, sería tangente de alfa menos secante de alfa más 1. La tangente de alfa más secante de alfa menos 1 va a ser igual. Este por este sería tangente cuadrada.
Este por este sería menos tangente de alfa por secante de alfa. Este por este sería más tangente de alfa. Ahora, este por todo, ¿no es cierto? Más secante de alfa por tangente de alfa. Este por este sería menos secante cuadrado. Y más por más sería más secante. Y listo, porque lo otro lo único que tienen que hacer es organizar. Para empezar, estos dos ya se eliminan. Con eso ya se hace bastante. Aquí tienen tangente cuadrado de alfa. Como pueden ver de esta, se lleva con secante cuadrado de alfa porque están en una relación. Es decir, hacen tangente cuadrado de alfa menos secante cuadrado de alfa. Ya vamos a ver qué se obtiene con eso, ¿no? Y aquí tiene más, este de aquí que sería tangente de alfa. Este ya se fue acá. Y secante de alfa. ¿Qué es esto de aquí? Esto es pitagórico, es evidente. Sale de aquí. Porque si ustedes a la secante cuadrado de alfa le pasan acá y al 1 le pasan acá, ¿qué tiene? Tangente cuadrado de alfa menos secante cuadrado de alfa. Este 1 pasa al otro lado como menos 1. Es decir, esto de aquí, en lugar de estar escrito, esto es lo mismo que esté escrito menos. Como esto es una ecuación, este se va con este y tienen que tangente de alfa más secante de alfa es igual a tangente de alfa más secante de alfa. Eso era todo. Ahora, alguien pudo haber pasado esto acá, haber multiplicado y hacer que esto se haga igualito a lo de arriba, haber simplificado y haberle hecho 1. De acuerdo. Alguien pudo haber pasado todo esto a senos y cosenos y haber demostrado lo mismo. A ver, tal vez algunos hicieron, vi que algunos intentaron hacer eso, pero se quedaron en el camino, así que voy a hacer eso. Veamos. A ver, tal vez se ve mejor aquí, ¿no? A ver, sería tangente de alfa. Seno de alfa sobre coseno de alfa. Secante de alfa. 1 sobre coseno de alfa. Menos 1. Secante de alfa. A ver qué. Seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿No? Menos secante, es decir, 1 sobre coseno. Más 1. La dificultad de pasar a senos y cosenos es que hay que pasar a senos y cosenos todo. Es decir, si ya hicieron eso aquí, acá ya no les queda otra que también hacerlo. Pero no es que, no, no es que eso esté mal. Estoy haciendo el proceso de manera lógica. Si hago aquí, hago acá. Ahora, estrictamente, si quieren hacerle solo aquí y acá guardarle, también podría, pero al último igual van a tener que convertir, así que mejor le arranco haciendo. Aquí veo que todo quedaría dividido para coseno, ¿no? Es decir, puedo sacar un solo como un denominador. A ver, tal vez aquí mismo. Coseno de alfa para estos tres. Sería seno de alfa más 1
menos coseno para 1 por 1 coseno. Aquí voy a hacer algo similar. Daría coseno. Sería seno de alfa, ¿no es cierto? Menos 1 más, de que sería coseno de alfa. Esto sería igual, eso también puede unificar, ¿no es cierto? Sería seno de alfa más 1 sobre coseno de alfa, un solo coseno. Y aquí también quiero hacer hincapié. ¿Por qué se empiezan a quedar aquí? Porque las bases de álgebra son terribles. Verán, A más B sobre C es igual a A sobre C más B sobre C. Hasta ahí. Pero luego empiezan a haber unas cosas bastante raras. Se confunde, ¿no? He visto. Dicen, a ver, he llegado a ver algo así, ¿no? A más B es igual a 2AB. Pero no como una relación así que uno aprende en álgebra, sino esta suma, A más B es 2AB. O sea, están convencidos de que si sumo esto con esto, el resultado es 2 veces AB. O C sobre A más B igual a C sobre A más C sobre B. O sea, como se reparte acá, se piensa que acá también se puede repartir. Falso. Qué sé yo, un medio de A más B igual a, ¿cuánto le dije que le pusieron? Un medio de AB, así. O cosas de ese tipo, ¿no? Si es que esto de aquí se puede repartir, es obvio que también se puede unificar. Y esto es lo único válido. Aquí, ¿no es cierto? Estoy sacando como un denominador. Si saco como un denominador es porque puedo unificar. Entonces, por eso está bien esto. Hay algunos que llegan aquí, cogen y eliminan todo esto. A ver, hay que hacer por partes. Veamos, esto de aquí es uno y este de acá es otro. Extremos por extremos y medios con medios. Es otra cosa que también veo, lo tienen bastante oscuro. A sobre B dividido para C sobre D. ¿Cuáles son los extremos y cuáles son los medios? Los extremos son este y este. Es decir, esto es AD sobre CB. Extremos con extremos, medios con medios. Allí también hay mucha confusión. Estos de aquí son los extremos y estos son los medios. Como es de este por este sobre este por este, ese es el motivo por el que este se elimina con este. Es decir, ¿no es cierto? De aquí pasaría a seno de alfa más 1 menos coseno de alfa sobre seno de alfa menos 1 más coseno de alfa. Pero esto se eliminó por extremos con extremos y medios con medios. Esto no se elimina así. O sea, no tiene por qué eliminarse con esto. Pero acá no ha sufrido ninguna alteración. Entonces, ¿allí qué les tocaría? Este pasarle acá y demostrar que son iguales. Es decir, coseno de alfa por esto. ¿Qué tendría?
Seno de alfa, coseno de alfa. Esto por esto. Luego esto por esto. Más coseno de alfa. Menos coseno cuadrado de alfa. Que es esto por esto. Ya estaría este por este. Y ahora este al pasarle acá, quedaría, ¿no es cierto? Primero, todo esto por seno de alfa. Sería. A ver, se voy a poner así para que se vea. Ser un poco abajo. A ver, estoy haciendo esto por todo lo de acá. Sería seno al cuadrado de alfa, este por este, menos seno de alfa, más seno de alfa por coseno de alfa. Y luego esto de aquí por 1, que sería repetir lo mismo. Entonces esto sería más seno de alfa por 1, seno de alfa. Menos 1 por más 1 sería menos 1. Y coseno de alfa por 1 sería coseno de alfa. Si se ven, en todo caso lo voy a poner nunca. Más coseno de alfa. Aquí entonces, ¿no? Van a tener algunas cosas que podrían simplificar. Es decir, a ver, viendo así, ¿no? Ya, este coseno de alfa que está aquí, con este coseno de alfa que está acá, se eliminaría, por ejemplo. Seno de alfa, coseno de alfa. Menos coseno cuadrado de alfa es igual al seno cuadrado de alfa menos seno de alfa más seno de alfa. Ya pude haber eliminado esto también, ¿no? Estos se van a eliminar. Menos 1. Esto ya se... ¿Qué tengo aquí? Fíjense cómo está escrito. Y voy a exagerar un poco. Aquí ya tienen esta relación de acá. Pitagórica. Alguien no le ve. Haga lo siguiente. Coja este menos 1, pasa a este lado y coja este coseno y pasa al otro lado. Fíjense, menos 1 pasa a este lado de la ecuación. Sería 1. Seno cuadrado queda aquí. Este coseno cuadrado pasa al otro lado, en positivo. Esto es lo mismo que esto. Es decir, se llega a algo conocido. Esto ya está demostrado. Esto demostramos con ustedes, ¿de acuerdo? Evidentemente esto es mucho más fácil. Pero llegar a esto les costó muelas. Y ya les digo, no pueden coger y pasar del planteamiento original, ¿cierto? Del planteamiento original que se hizo, ustedes pueden pasar a la situación que más les convenga. Por ejemplo, aquí le puse y le multipliqué directo. Pero si esto no va acá, podrían pasar esto acá, multiplicar y esto resolver con esto y hacerle 1, como guste. No sé si tienen preguntas. Profe, yo no entendí Sí, bien en la multiplicación, perdón. porque yo no entendí bien en la multiplicación, porque yo, o sea, estoy tratando de hacer sin ver, pero no entendí. Cuando le multiplica era seno por seno es igual a seno cuadrado de alfa, bien. Y sería seno por 1, ¿no es cierto? Sí, por menos 1. Seno, Menos 1. o sea, o sea, verá, seno por seno es seno al cuadrado. Sí, Ya, hasta ahí, ya ahí multiplico el seno menos 1 o solo el seno por 1.
Verá, eso es independiente del orden que usted siga. Lo que usted sabe es que todos los de aquí tienen que multiplicar por todos los de acá. Sí, exacto, eso sí sé. Ya. Ya no Pero, importa el orden. Yo le hice todos los de aquí primero por seno. Y después todos los de aquí por uno. Ese es el orden que usted tiene ya, ya, ya. hecho. Pero eso es independiente. Usted quiere multiplicar, por ejemplo, este por seno y este por uno, luego este por seno y este por uno, luego este por seno y este por uno, no le va a salir diferente, no puede salirle diferente. ¿Ya? Y el cuarto, ¿no? Yo les mandé una tarea más difícil. Yo les pedí que hagan la tangente del ángulo cuádruple. Aquí les pedí del ángulo triple. Les dije que si es que tienen un triángulo. Les dije que tenían un triángulo de base A. Voy a ponerlo aquí. Un triángulo rectángulo de base A. De altura B y de hipotenusa C, ¿no? Que hayan seno, coseno y tangente del ángulo triple. Algunos me vinieron y me preguntaron, ¿y qué ángulo tomamos? Es irrelevante. La mayoría habrá tomado este. Pues si alguien trabajó con este, le va a dar lo mismo. Entonces, si alguien hizo con teta, estaría bien. Pero luego van a ver, de hecho, hay que hacer una tarea de esto. Van a hacer ustedes lo mismo considerando que es alfa. Y van a ver que todo sale con la misma coherencia. Claro, porque si por elegir este me va a salir mal, chuta, entonces, fin, no importa la elección. ¿Qué sería seno de alfa? Sería B sobre C. ¿Qué sería coseno de teta? A ver, seno de teta. Coseno de teta sería A sobre C. ¿Qué sería tangente de teta? Tangente de teta sería, ¿no es cierto? B sobre A. Pero ya vimos que existen ángulos dobles, triples, cuádruples, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, el seno de teta más teta es el doble. Voy a hacer para seno, ¿no? Y aquí era igual esto. Acuérdense, ¿no es cierto? El seno. Pueden hacerlo, ¿no? Pero hayan hecho o no hayan hecho, me daba igual porque ya hicimos estas demostraciones. A ustedes les conviene hacer, evidentemente, pero si en el examen no han puesto, tampoco hay problema, porque ya hicimos esa demostración. Si no les quedó clara esa demostración y no lo hacen en su cuaderno al menos una vez, allí, sí están, allí van a tener mucha dificultad. Ustedes deberían hacer. ¿A qué es igual esto? Acuérdense, no era seno por coseno, es decir, me daba 2 seno de teta, coseno de teta. Entonces, ¿a qué es igual el seno de 2 teta? A 2 veces el seno de teta. El seno de teta es B sobre C. El coseno de teta es A sobre C. Entonces ya sé que el seno de 2 teta, el seno del ángulo doble ha sido 2AB
sobre c cuadrado. 2ab sobre c. Lo mismo haciendo para coseno y tangente, ya resolvería el ángulo doble. ¿Pero qué se les pidió? El ángulo triple. ¿Por qué les tomé esto? Porque yo les mandé a hacer tangente del ángulo cuádruple. Tangente de 4θ. Acuérdense. Está consta en una tarea. A ver, el seno de 2θ. ¿Cómo sería el seno de 3θ? Sería el seno de 2θ más θ. Aquí es igual el seno de 2θ más θ. Entonces sería el seno de 2θ por el coseno de θ más el coseno de 2θ por el seno de θ. ¿Y esto de dónde sale? De la fórmula que demostramos, ¿se acuerdan? De aquí mismo, ¿no? De aquí, ¿por qué llegamos a esto? Porque es seno de θ, coseno de θ, más seno de θ, coseno de θ. ¿Cuánto da eso? 2 seno de θ, coseno de θ. Aquí ya no va a dar lo mismo. O sea, tengo que hacer. ¿Por qué? Porque esto es seno de 3θ. Que es igual al seno de 3θ, al seno de 2θ. El seno de 2θ ha sido 2ab sobre c cuadrado. Coseno de θ. El coseno de θ es a sobre c. Más coseno de 2θ, ese aún no sé. Tendría que hallar. Y el seno de θ es b sobre c. ¿Cómo podría hallar el coseno de 2θ? Como coseno de θ más θ, y eso ya hicimos. Coseno de θ más θ es igual a ¿qué? Al coseno de θ por coseno de θ, que es coseno cuadrado de θ, menos seno de θ por seno de θ, que es seno cuadrado de θ. Por desgracia, esa clase no quedó grabada porque hicimos presencial, pero ustedes deben tener esas notas de clase. Eso ha sido coseno de 2θ, es decir, 2ab sobre c cuadrado por a sobre c más coseno de 2θ, que ha sido coseno cuadrado de θ. Coseno de θ es a sobre c, el coseno cuadrado será a cuadrado sobre c cuadrado. Menos seno cuadrado de θ es b sobre c, el cuadrado será b cuadrado sobre c cuadrado. Que multiplica a b sobre c. Esto de aquí sería 2a cuadrado b sobre c cubo. Más, esto de aquí sería a cuadrado b sobre c al cubo. Menos b al cubo sobre c al cubo. Puedo unificar denominadores, me quedaría 2a cuadrado b más a cuadrado b sería 3 al cuadrado b, ¿no es cierto? Menos b al cubo sobre c al cubo. Es decir, la respuesta, ¿no? Recuadrito. El seno del ángulo triple, el seno del ángulo triple, ¿no? El seno de 3θ. Para este triángulo rectángulo. Para este, porque si cambia el uno con el otro, o sea, si es que a este le llamo C y a este le llamo A, evidentemente van a haber cambios. Pero yo les dije base A, altura B e hipotenusa C. Ahora, si alguien sacó el seno de 3 alfa, no hay ningún problema. Igual, yo hice para ambos y luego vi para cuál habían hecho. Seno de 3 alfa sería 3a al cuadrado b menos b al cubo sobre c al cubo. Esa sería.
A ver. A ver, chicos, ya les mando la foto, pero esta sería la tarea que tienen que hacer. Es básicamente lo mismo, ¿no? Han cambiado ciertos datos nada más. Como tal vez no se ve claro, ya les mando la foto para que puedan hacer. Esta sería la tarea. Vamos a ver como la tarea 1. Volvemos a clase 0, ¿no? La clase de hoy sería la clase 0, si le quieren poner como clase. Es una clase de recuperación, ¿no? En esta clase les mando esta tarea. Yo les mando las fotos de esto y les subo el video para que tengan. Esto para el día de mañana, porque o si no, no vamos a poder recuperar el tiempo que se ha perdido. Mañana nos estaríamos viendo a las 7. Deben de emplear partecita de la tarde para poder resolver esto. No debería tomarles más de 1 hora. Ya les mando la foto. No sé si tienen alguna pregunta. Profesor, mañana va a ser virtual, por eso